Bueno, como les estaba comentando, hoy vamos a ver el aporte de William James, otro de los fundadores del pragmatismo, y de él vamos a ver dos cuestiones. Una que tiene que ver con algo que lo vimos como una generalidad en los pragmatistas, y es en revisar los esquemas teóricos, especulativos, abstractos, que constituyen eso que ellos llaman la filosofía tradicional o el pensamiento en realidad tradicional. Porque, bueno, tiene aspectos como impecables y abstractos, perfectos, pero que después en la realidad es difícil de encontrarlos así, con ese nivel de elevado y refinado de teoría. Ese es el primer tema. De William James vamos a ver dos conferencias que forman parte de un texto que es el más importante de él, que se publicó 3 años antes de que falleciera, que se llama en realidad Pragmatismo, y que, bueno, en la primera conferencia se ocupa de establecer diferencias entre esa manera de pensar o esa manera de filosofar o esa manera de crear teoría que viene de antes y el pragmatismo como una alternativa, ¿no? Como lo distinto. Y después vamos a trabajar de él el concepto de verdad. Pero antes de entrar en eso y a los efectos de que veamos desde las ideas previas que tenemos esta cuestión, yo quería que charláramos un poquito acerca de por qué piensan ustedes que para cualquier ser humano, o sea, para cualquiera de nosotros, es tan importante la verdad. ¿Por qué piensan que los seres humanos tenemos necesidad de la verdad? ¿Qué aporta a nuestras vidas la verdad? ¿Para qué la necesitamos? Yo Ideas, creo pre- que, ¿eh? ideas previas de esto, lo que quieran, dicen. No, no hace falta citar a un autor. Yo Sí. creo que la verdad es una necesidad cuando surge un conflicto, cuando surge una duda, digamos, ¿no? Cuando hay un interrogante en la vida del sujeto, eh, que tal vez puede ser al principio como decir, bueno, buscar una solución a algo y después querer profundizar un poco más, e ir hacia otros interrogantes que pueden de alguna forma demandar existencialmente la búsqueda de la verdad. Que en realidad no sé si es una demanda general, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad también, la búsqueda de la verdad es también de orden religioso, a veces de orden de fe, ¿no? Mm. Este, pero bueno, eso es lo que creo yo. Pero fundamentalmente creo que tiene que haber un conflicto que me motive a mí a la búsqueda de algo y ahí, a buscar la verdad, ¿no? A buscar la profundidad de algo. Bien, vos que te dedicás a la psicología, ¿vos crees que es una necesidad psicológica, es existencial? ¿Por qué? ¿Por qué frente a un conflicto queremos que aparezca la verdad? Porque parece que es como la manera también de que se termine, ¿no? Alguna duda, algún conflicto, alguna cuestión. Porque yo lo veo en el consultorio, en el conflicto psíquico, digamos, el sujeto tiene una tendencia a la búsqueda, no siempre de la verdad, pero sino de buscar resolver algo y ahí se encuentra, según él o ella, con algunas verdades que son interpretaciones. Ahora, ¿es la verdad lo que el sujeto encuentra o él cree que es la verdad? Bueno, eh, y siempre para buscar la verdad, pregunta, coteja,
si hay dos o tres que dicen lo mismo dentro de la familia, es porque es verdad, digamos, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre pensar Ujú. en la adopción, adopción silenciosa, ¿no? Esos padres que adoptan y nunca dicen nada, que hace mucho pasaba eso, ¿no? Y que después esa persona va en búsqueda de la verdad y, bueno, pero primero, para que surge la verdad, creo que es una necesidad de orden, de resolver un conflicto y es de orden existencial. Mm. No sé si todos los humanos buscan la verdad, no sé, estoy en duda, me parece que no es, no es, No. no. Chan, ese sería temón, ¿eh? Pero, eh, a ver, ¿alguien más? Ustedes necesitan saber la verdad de algo, de algún tema. Eh, Evidentemente, a veces cuando hay un dilema entre si estoy acá y tengo que ir a un lugar, necesito saber bien la dirección del lugar, más o menos dónde voy a ir. Y ahora que está el Google Maps, entro, busco para tener si verdaderamente hay esa dirección o algo, ¿no? Para ir entonces en cuestiones donde aparece un dilema, donde tengo que resolver algo, evidentemente busco lo que es la verdad o certezas, ¿no? Sobre esas cuestiones. Y creo que eh, la misma existencia necesita ir marcando pequeños mojones o puntos de que voy hacia el camino correcto o que tomé la decisión correcta o si hubo una decisión incorrecta, trato de volver para atrás para recuperar un poco, ¿no? Esas cuestiones. Lo veo las veces que tuve que ir al psicólogo, era para decirle, che, acá está el tema. ¿No? Entonces, hay esta cuestión que los dilemas me ponen ante esa situación. Y yo que tengo que hacer a veces análisis y resolución de casos en bioética, evidentemente tengo que tener un parámetros de verdades, o por más que sea un constructo subjetivo, pero es lo que tengo a la mano y es lo que me da una pequeña certeza, ¿no? Entonces, eso es algo, me parece, cotidiano, ¿no? Y que la misma cotidianidad te obliga a ir teorizando, ¿no? O sea, no sé si una teoría filosófica lo que nos ponemos a buscar en ese momento, pero hay ciertos momentos que exige de nosotros esa verdad, o como se iba hablando hace rato, la teoría y práctica a veces están disociadas, ¿no? En las profesiones, pero necesito saber de que hay en un punto algo de verdad, porque si no entro en una crisis terrible y voy a terminar como Nietzsche, con el estirando el carro alrededor de la plaza. Bueno, bienvenido, Horacio. Te vimos entrar y que nos saludaste. Y te cuento. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, perdón, pido disculpas, pero me había equivocado de mi clave de la UMPA bimodal y justo a las 6 llegaba re tarde. Lo retiro a mi hijo re tarde hoy y re tarde entré, así que perdón, mil disculpas por eso. No te preocupes porque esperamos, arrancamos hace 10 minutos y estábamos con un tema, así como para abrir la cuestión, porque hoy la vamos a trabajar desde William James, eh, que ya ha habido intervenciones muy interesantes. ¿Por qué los seres humanos necesitamos saber la verdad? Y acá nos han dicho que es porque, bueno, frente a un dilema, es importante, un conflicto, porque la necesitamos para tener certezas de algunas cuestiones, por ejemplo, dónde es una determinada dirección, porque nos permite tomar decisiones, o sea, cuando estamos ante un hecho que tenemos muchas dudas, queremos saber la verdad para tomar la decisión. Mm. Hay otros motivos, incluso acá Bartolomé, que es el que trabaja cuestiones psicológicas, decía que él tiene dudas de que todos los seres humanos necesitemos
la verdad. Exacto, yo creo igual lo mismo, profe. Yo creo que también uno lo hace también a veces cuando, para resguardar también la felicidad, ¿no? Es como uno tiene, ¿no? Por más que la verdad no sea, uno a veces quiere la verdad, digamos, para resguardar esa felicidad. Por eso digo, bueno, no quiero saber la verdad porque tal cosa, ¿no? Entonces digo, a El veces no uno busca la... querer. Exactamente, Está ¿no? bien, a veces preferimos no saber la Saber, verdad. claro, a veces preferimos no saber, ¿no? O para resguardar esa felicidad que a veces uno también tiene, ¿no? Entonces, creo que uno busca la verdad en sentido contrario también porque de alguna manera también busca la tranquilidad, ¿no? Lo pienso, digamos, en el plano más en lo humano, ¿no? O sea, uno busca la verdad para estar tranquilo consigo mismo, entonces uno dice, bueno, va por la vida tratando de que las cosas sean como uno piensa también. A veces creo que en la búsqueda de la verdad uno trata digamos, de aseverar cuestiones que uno considera que son las correctas, ¿no? Entonces, digo, esta es la verdad y a veces por ahí, ¿no? Por eso creo que también nos causa mucho dolor, por eso hablo de la felicidad y de la no felicidad, cuando, por ejemplo, entendemos que nuestra verdad no era la verdad absoluta y teníamos una idea muy errada de esa situación, ¿no? Entonces, por ahí creo que pasa también la idea de saber o no la verdad, ¿no? Tiene que ver también, yo creo que en algún aspecto se relaciona con la tranquilidad y la felicidad del sujeto. Sí, yo creo que la felicidad, que, digamos, que, que la verdad no existe, es una construcción, es decir, uno construye, la verdad no existe. Inglesini casi comete un lapsus y dije que la felicidad no existe, iba a decir, este, y está bueno porque se me fue ahí, ¿no? Pero digo, me parece que la verdad no existe, es una construcción. Y el pragmatismo, con sentido común lo pienso, el pragmatismo es una herramienta de construcción de verdades, esto del pensamiento y la acción, ¿no? Ahora, la verdad como tal es una construcción ideológica. Hoy estuve viendo el documental del M11, me gusta mucho ver documentales, del atentado del M11, y bueno, ahí hay una construcción de mentiras, los recomiendo que lo vean, tan espeluznante y tan sinvergüenzadas del poder después del atentado, nada más que para resguardar una elección, que son realmente increíbles. Estaba pensando justo en eso. Bueno, pero la verdad creo que no existe. Ay, mira, ya he dado las claves y ya podríamos empezar a ver el autor porque realmente lo que han planteado está en el centro de todo esto. El tema de la verdad es un tema clásico de la filosofía. Y, y como tema de análisis filosófico, la verdad es absoluta o no. No es verdad o no existe. ¿Por qué? Porque una casi verdad, un 99,9 de verdad, no es verdad. O sea, no es una verdad. Es lo más parecido a la verdad, pero hay un filósofo nuestro que es Darío Stanrasberg que dice es como un casi gol. Si no es gol, no es gol. O sea, o es gol y es absoluto el concepto, o no. Ahí estoy admitiendo a Elena. Y con la verdad pasa algo así. O sea, la verdad filosóficamente sería esa de la que tenemos el 100% de seguridad de que es así. Eso hay otras admisiones que tengo que hacer, disculpen. Eso es humanamente imposible, porque si nosotros nos imaginamos todo lo que hoy consideramos verdad, porque decimos, bueno, pero tampoco es que no haya verdades. Claro que hay verdades, plural por empezar, ¿no? Hay verdades, pero no estamos 100% seguros, porque si nos dijeran, eso, por ejemplo, quienes están en salud, ahora trabajando, van todos los días a una guardia, tienen un concepto de cuerpo o de
la fisiología del cuerpo humano, de la enfermedad, de la salud, etcétera, etcétera. Eso que hoy consideramos verdadero, ¿era verdadero hace 200 años? ¿Será verdadero dentro de 200 años? Por lo menos tenemos duda. Habrá cosas que sí y otras que no. Pero si ya tenemos duda, estamos con una casi verdad, no con la verdad. Porque hay muchas cosas que fueron verdades en su momento que después resultaron que no eran verdad. Entonces, en realidad, el tema de la verdad es complicado por eso, porque a los seres humanos, por un lado, nos es claro que casi que podríamos compararlo con, salió el tema de la felicidad, pero podría ser el tema del amor. El amor, el amor perfecto, cualquiera de nosotros ya por experiencia de vida sabe que no existe. Y sin embargo, no podemos vivir pensando que, 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 que es la nada misma, porque eso que tenemos no es el amor idealizado y perfecto, pero bueno, es con lo que vamos tirando, ¿no? Y con la verdad es más o menos la misma situación. Es muy difícil hablar en términos de verdad absoluta, certeza incuestionable en este mundo que cambia todo el tiempo. Ahora, el problema es, y eso es lo que vamos a ver en este autor, que cuando a nivel de las ideas, cuando se presenta el tema de la verdad, es como que la verdad tendría que ser absoluta y si no, ni arrancamos. Y tal como lo señalaste, Bartolomé, lo que va a proponer el pragmatismo es que, bueno, dejémonos ya de esta cosa tan artificial. Es como exactamente lo podríamos comparar con eso, como hablar del amor, un amor eh, perfecto, que tiene un solo defecto, el amor perfecto, el hombre perfecto, la pareja perfecta, tienen un problema y es que no existe. Entonces tan perfectos no son. Bueno, la verdad absoluta tiene un problemita, no existe. Entonces, bueno, o por lo menos no podríamos los seres humanos decir que existe como lo dice la teoría. Entonces, el pragmatismo lo que nos manda es a la realidad. Y en la realidad tenemos que encontrar formas de manejarnos con verdades que nos sean útiles y ahora, en el día de hoy, vamos a tratar de revisar el concepto de la verdad como lo útil del pragmatismo en este autor. Voy a compartir pantalla, así lo seguimos. No, esto no era. Perdón. Debo haber hecho clic. Ah, es que había un cartelito y le hice clic al cartelito. Bien. Vamos a ver este autor, que es otro de los fundadores del pragmatismo, que además de filósofo, fue psicólogo y fue también importante en el ámbito de la psicología. Fue profesor durante más de 35 años en la Universidad de Harvard y escribió tanto de filosofía como de psicología. Nosotras, obviamente, yo no me metería con ningún tema psicológico o el desarrollo de la psicología, pero sí podemos ver de él. El texto que vamos a trabajar es el que publica en 1907, 3 años antes de su partida de este mundo, y después ya como obra póstuma, su biógrafo publicó ese texto que es muy importante, donde hay una compilación de trabajos de él que no habían sido publicados, que se llama Ensayos de Empirismo Radical. Él ya había fallecido, pero bueno, pasa esto con los autores, ¿no? Bueno, vamos a empezar por acá. Lo primero, la advertencia para el abordaje de estos autores es que a veces con lo que nos
nos dicen, no nos están diciendo lo que nosotras, cada uno de nosotros interpreta que nos dice, porque en realidad nosotros interpretamos los textos desde la formación que tenemos, que por la influencia en que han tenido las corrientes europeas en la formación de, bueno, en nuestra formación, de la generalidad de quienes nos hemos formado en las universidades argentinas, por ejemplo, o en las instituciones de nivel superior en Argentina, bueno, hay mucho más influencia de los europeos que, por ejemplo, de esta línea, ¿no? Entonces, esta conferencia que forma parte de ese texto, el más famoso de William James, que se llama Pragmatismo y que tiene ese sugerente subtítulo, en la primera conferencia, que se llama El dilema actual de la filosofía, empieza así, empieza diciendo esto, refiriendo a una obra de Chesterton, que es un escritor de literatura. Chesterton dice lo siguiente: hay personas entre las que yo me cuento, para las que lo más práctico e importante de un hombre es su punto de vista sobre el universo. Pensamos que a una patrona sería la dueña de un lugar, ¿no?, de hospedaje. Pensamos que a una patrona le importa saber lo que gana un huésped antes de aceptarlo, pero que todavía le importa más conocer su filosofía. Pensamos que antes de luchar, a un general le importa saber el número de tropas del enemigo, pero que todavía le importa más conocer la filosofía de ese enemigo. Pensamos que la cuestión no es si la teoría del cosmos afecta a esos asuntos, sino si, a la larga, hay otra cosa que les afecta. Bueno, empieza con esto William James y decimos, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, lo cita a Chesterton, porque él dice, en realidad, tiene razón Chesterton en esto. Hay personas para quienes lo más, miren la palabra, práctico e importante de una persona cualquiera es su punto de vista sobre el universo. Y decimos, no, ¿en serio? ¿A alguien de ustedes cuando conocen, o sea, a una persona con la que van a hacer un negocio de un auto, a ustedes qué les interesa? Ver cómo está el auto, ver si es confiable la persona en cuanto a si le van a vender un auto, si después lo va a pagar o no lo va a pagar. ¿Les importa su concepción del universo? Bueno, depende de qué tomemos como concepción del universo, porque si pensamos en la concepción del universo o en la filosofía de vida o en la cosmovisión al estilo de las filosofías tradicionales, y no, la verdad que yo si voy a venderle el auto a alguien, ni se me ocurre, es más, no me importa lo que piensa de casi nada, me importa que, a ver, medianamente, que no sea un estafador, que no tenga antecedentes de haber estafado a otros en algún negocio, y sin embargo, lo que está diciendo James es otra cosa, porque está hablando de que lo importante, que lo que tenemos, lo que nos interesa de una persona, es esa concepción del universo que significa también una manera de relacionarse con los demás, eh, una manera de vivir, de enfrentar la existencia. O sea, ya de movida, lo que nos está diciendo que en una concepción tan teórica como parece esto, en realidad está también todo lo que de esa persona podemos esperar en el orden práctico de la vida. Entonces, cuando él dice lo más práctico e importante de un hombre es su punto de vista sobre el universo, desde su perspectiva implica ya una
concepción distinta a la que nos imaginamos, porque leemos ese párrafo y decimos, ay no, esto nada que ver. Nadie en el mundo cree que la filosofía que tenga una persona cualquiera, ¿no? O la cosmovisión, o la idea que tenga del todo en el que vivimos, sea tan importante, porque decimos, bueno, que piense lo que quiera, a mí lo que me importa es este aspecto concreto. Y para James no es así. O sea, esa idea del universo es una idea que está en relación a la experiencia, a la acción, al aprendizaje, a la permanente adaptación de nuestras ideas y creencias en función de esa experiencia y evidencias disponibles. Entonces, no es una cosa teórica y completamente separada de qué puedo pensar yo de esa persona respecto a, por ejemplo, a cómo va a actuar en el momento de hacer un negocio por un auto. Este inicio de la conferencia nos da la pauta de que desde una perspectiva pragmatista lo primero que hay que romper es eso, ¿no? De que tengamos un montón de ideas respecto de cualquier cosa. Voy a cortar para que nos miremos un poco. Un montón de ideas y que después en la práctica seamos una cosa que nada que ver. Lo cual acontece permanentemente. Hay muchas personas que hablan, no sé, habemos, no me voy a excluir, hablamos de grandes cuestiones, pero a nivel de un pensamiento o un ideal, pero después nada de eso se ve en lo que hacemos. Y tendría que verse exactamente ahí, porque no tendría ningún sentido que estuviera separado. Esa es una primera cuestión que plantea en este texto William James. Y decimos, bueno, nada, no, porque es imposible tener una idea del ser humano y después ser absolutamente coherente con esa idea en cada acción. Imposible. Tendría que ser al revés. Lo imposible tendría que ser que yo diga del ser humano que es mi prójimo, es mi semejante, qué sé yo, y después en la práctica, la verdad es que nada que ver. Esa es no sé si quieren aportar algo respecto a eso. No sé si alguna vez les ha pasado que se encuentran permanentemente con personas que hablan hermoso y que después actúan horrible, y hay otras que viceversa, ¿no? Pero que hay una gran separación entre lo que es su vocabulario, su lenguaje, cómo se expresa al nivel de las ideas y cómo... Profe, más allá, digamos, de la cuestión de lo personal o de la situación así individual, pasa, por ejemplo, con respecto a determinados mundos, por ejemplo, no sé, o en determinadas instituciones, como por ejemplo las instituciones o, no sé, en el hospital, vieron que uno tiene una imagen, ¿no? De qué es lo que haría los determinados sujetos que habitan ese lugar. Creemos que actúan de esa manera, ¿no? Y cuando uno se adentra, ¿no?, en la situación y dice, bueno, efectivamente la conoce desde adentro, es decir, bueno, no era por acá la cosa. Entonces, ¿no? Es como cuando uno tiene una representación de algo, pero cuando se pone del lado de, ¿no?, que está observando, mirando, ¿no? Entonces él dice, bueno, la verdad que es otra la cuestión, ¿no? Nos pasa también, ¿no?, generalmente cuando hablamos, ¿no? No sé, muchos hablan, por ejemplo, ahora, ¿no?, en el conflicto docente, decimos, bueno, a ver, el docente es un vago, es esto, es otro, pero en realidad nadie sabe lo que hace el docente, ¿no? Detrás, Claro, bueno, qué es lo que sucede, por ejemplo. Pienso en esos ejemplos también, ¿no? No tal cual. solamente con respecto a una persona en particular, sino en las instituciones, ¿no?, en los agrupamientos, por ahí que a veces cuando uno no conoce y habla por ahí, ¿no?, o tiene una representación en función, cuando se pone de ese lado, realmente entiende otras cuestiones, ¿no? Sí. Pasa con la militancia, por ejemplo, ¿no? Pienso en esto de los militantes, ¿no? Que a veces cuando uno tiene cierta idea formada de cierto grupo político y cuando uno realmente entiende que va por el otro lado, ¿no?, y lo conoce, ¿no?, desde adentro, puede decir, bueno, no, la verdad es otra cosa, otra situación, ¿no? Eso es lo que nos permite a nosotros, en lo personal ya sí, quedarnos o irnos,
¿no? Decir, bueno, sí, Tal seguimos por cual. acá porque realmente me convence o no, me voy. Sí, sí, sí. Bueno, era eso, nada más el comentario. Está bien tu aporte porque en realidad tenemos un montón de problemas en este sentido, ¿no? Está el mundo de las ideas por acá, sea lo que sea, ¿no? O de los prejuicios, o los preconceptos, porque también hablabas de eso. Y por otro lado está cómo actuamos. Y lo que está atacando o poniendo como en jaque acá James desde el comienzo es eso, ¿no? A mí, mientras usted iba presentando, me hacía pensar un poco algunas cuestiones que a veces surgen en el aula con los estudiantes, ¿no? Estoy en cuarto año, ya casi para donde se van a recibir para profesores de nivel inicial o primario. Y a veces uno les pone una teoría o les habla de un autor y los veo inmediatamente que están en el celular buscando datos sobre ese autor o sobre esa teoría. Dice, inmediatamente, pero profe, fíjese que también les refutan tal cosa, o sea que yo creo que tal vez nosotros antes no indagábamos tanto, pero ahora la, la sociedad de hoy o los jóvenes de hoy buscan todo Emplean en el acto. Sí, en el acto, o lo mismo para, qué sé yo, el otro día yo le dije, bueno, estoy queriendo comprar un vaso térmico. Inmediatamente ellos empezaron a buscar los pros y los contras, en qué casa habría que comprar, porque ahí sí te dan originales. O sea, ahora también el poder ser como más pragmático, hay más posibilidades, creo, ¿no? Antes como que confiábamos mucho más en la sí, palabra de aquel que nos decía esto, ¿no? O no, qué sé yo. claro. Cuando estudiaba filosofía, para mí lo que decía el profesor, Uf, eso era. claro, porque Que además tengo, no teníamos y sus forma. hojas eran amarillas, cuanto más amarilla, más confiable era lo que estaba diciendo. O sea, Sí, tal cual. ¿Cómo no recordarlo? Bienvenido, David, que se está incorporando. eh, Sí, me voy a como, ausentar un ratitito, ¿puede sí, ser? sí, 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 sí. Esto queda grabado, así que, bueno, Bien. básicamente esto que estamos planteando, se está incorporando David ahora, es que puede haber una distancia enorme entre una idea, las ideas en general, estas de las que hablaba el compañero de cuando estudiábamos filosofía, son todas muy buenas. Ahora, el pragmatista va a decir, no, no, la verdad que para que una idea tenga alguna validez, de esa idea tienen que desprenderse efectos concretos en la realidad. Entonces, lo primero que está criticando es esa gran distancia, ¿no? Entre una teoría como muy buena, y, y qué ocurre después cuando actuamos, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que otro ataque que le hace William James en esa primera conferencia al mundo teórico, él cuando habla de filosofía está hablando del mundo de las ideas, ¿no? Es esto, que los filósofos anteriores no hubieran aceptado, ¿no? Él dice, en realidad gran parte del desarrollo de la filosofía no es una disputa de ideas, es una disputa que tiene su fundamento en el choque de temperamentos humanos. O sea, es una cuestión más subjetiva, más de egos, más de personalidades, más de contextos históricos determinados, lo que lleva a los filósofos a ponerse en una perspectiva teórica o en otra. Eso ningún filósofo de la concepción clásica lo aceptaría. ¿Cómo? Que la filosofía es un choque de temperamentos. Si los filósofos son racionalidades puras, no están influenciados al pensar, al elaborar teoría, no están influenciados por cuestiones subjetivas, personales, etcétera, etcétera. Bueno, él dice, vamos a poner sinceridad en esto, vamos a poner sinceridad a nuestras discusiones. ¿Por qué discutimos o defendemos una idea de la manera que lo hacemos? Hay un filósofo muy importante que no es de esta línea, pero que ya lo decía, o sea,
Cuando defendemos una idea, ¿la defendemos porque es buena o es buena porque la defendemos? O sea, ¿estamos seguros de que nos estamos peleando con alguien y decimos esto es así y es así? ¿Estamos seguros de que es por eso? ¿O en realidad no queremos ceder en cuanto a que tenemos la razón y lo hacemos por, bueno, cuestiones más vinculadas a lo subjetivo, ¿no? Díganme si me quieren decir algo porque no quiero dejar de aprovechar los aportes de ustedes. Pero bueno, en esa conferencia ya dijo que a veces entre lo que decimos que es nuestra manera de pensar, por ejemplo, nos manifestamos cristianos. Y como que tenemos ideas religiosas muy fuertes, muy claras, etcétera, etcétera, pero después en nuestro accionar no aparecen, no nos comportamos de acuerdo a lo que tendría que ser un cristiano. Lo segundo que dice, a veces nos enfrentamos o disputamos una idea con respecto a otra y decimos que no tiene nada que ver los subjetivos, los intereses o los temperamentos de cada uno. Y ahora va a decir, básicamente hay una cosa que podría decirse que todos tenemos, y es algún tipo de disposición o actitud general hacia la vida y a la experiencia. Y en ese sentido, él dice, yo puedo hablar de dos grandes tipos de talantes mentales o de mentalidades, sería. Y acá va a hacer una descripción que por eso está ubicado como uno de los fundadores del pragmatismo, ¿no? Él va a distinguir, por un lado, el talante o el espíritu rudo no en el sentido de agresivo, sino rudo en el sentido es contrapuesto a lo selecto, a lo refinado, rudo como lo lanzado a algo más real, más como son las cosas, no como deberían ser, ¿no? Y el espíritu rudo del que habla James es el del empirista, o sea, alguien que es amante de los hechos, en su cruda variedad, porque los hechos, a diferencia de las ideas, son contradictorios, vienen plagados de cosas que no son la perfección justamente, tienen confusión, son crudos, vienen así como vienen. En cambio, los espíritus selectos, o sea, los que tienen otra disposición o actitud general, en cambio, a lo que se aferran, a lo que se atienen, con lo que se manejan es con grandes principios, principios abstractos, principios eternos y por supuesto que tienen una perfección que no está en la realidad. Uno se maneja por las sensaciones, el espíritu del empirista, en cambio el otro se maneja por lo intelectual, por el pensamiento. Uno es materialista, bueno, ustedes están viendo, ¿no es cierto? Las dos. Uno es materialista, el otro es idealista. Uno es pesimista, pero no en el sentido de que ve todo mal, sino que es alguien que reconoce las contradicciones, los problemas. En cambio, el otro se maneja en un mundo optimista por su perfección, ¿no? El primero, el empirista, no necesariamente es irreligioso, pero él dice, bueno, no tiene necesidad de la religiosidad, aunque esto no será en estado puro en ninguna persona. O sea, todos vamos a tener un poco de las dos cosas. No es que haya alguien que tiene todas las características de la izquierda y el otro todas las de la derecha. Bueno, uno es
fatalista, pero de nuevo, las palabras de los pragmatistas hay que despojarlas de las connotaciones que normalmente le atribuimos, ¿no? Fatalista en realidad se refiere a que esa libertad total, absoluta, idealizada del racionalismo, alguien concreto, real, perdón, realista, que se aferra a lo concreto, sabe que hay cosas que si van mal, van a terminar mal. No va a aparecer el milagro que va a cambiar la cuestión, ¿no? Bueno, uno es un pluralista, por supuesto, el empirista es pluralista en el sentido de que acepta muchas posibilidades, es flexible. En cambio, el otro no, el otro tiene otra rigidez, tiene una cuestión mucho más, que es de una forma y no puede ser de otra. Bueno, uno es más escéptico porque, o sea, el espíritu rudo es el espíritu que está en contacto permanente con, bueno, con la realidad, con las cosas tal como son. Y el otro, en cambio, se aferra a un mundo idealizado, refinado. Ahora, el problema va a decir, y todos tenemos una combinación de esto, ¿no? No es que somos solo de una manera o de la otra. El problema, va a decir James, es que ese mundo en el que vive alguien muy, muy, muy dedicado a los principios, a lo absoluto, a lo racional, a lo intelectual, etcétera, etcétera, es un mundo cerrado, es un mundo absoluto, es lo ab es una negación y soluto es lo que no tiene salida, o sea, absoluto es algo, es una totalidad, es una unidad. La verdad absoluta, los principios rígidos, etcétera, etcétera, propios de un mundo muy ficticio, para él no existe. Ese mundo así nos da tranquilidad, nos gustaría que el mundo fuese así, pero no existe. Él dice, en realidad son jaulas del pensamiento, esas ideas así. William James es hijo de un teólogo, ¿no? Conoce muchísimo el pensamiento religioso, mucho, mucho. Y su gran preocupación es traerlo a este mundo, al mundo tal cual es, ¿no? Donde están los hechos concretos con todas sus cuestiones. Este es un mundo cerrado, el mundo de las ideas perfectas, y el otro es un mundo abierto de par en par a la experiencia. Esa idea de todo, de la vida, de nuestro paso por este mundo, esa idea, dice, es como un corazón muerto en un árbol vivo, porque lo que realmente existe es lo que hacemos y sentimos y vivenciamos y experimentamos en este mundo. Bueno, no sé si quieren, lo he presentado medio rápido, pero si ustedes leen, después cuando lean la conferencia van a ver que él hace esa primera cuestión, ¿no? Entonces, de lo que se trata es bueno, de desnudar un poco esto, ¿no? Ninguno de nosotros tiene un talante de una única de estas columnas, pero la propensión a una o a otra o nos va distanciando de la vida hacia el mundo quimérico o nos pone en este mundo tal como es con todos sus problemas. Él cada vez se va a ir más para el lado del empirismo, obviamente, por eso sus últimos escritos fueron compilados con ese nombre, del empirismo radical, ¿no? El empirismo que se aparta cada vez más del mundo de las ideas. O sea, el amor perfecto, la verdad absoluta,
los principios incuestionables serían del mundo de de las ideas. ¿Existe ese mundo? Y él va a decir que no, que lo hemos construido porque lo necesitamos, como necesitamos la idea de verdad absoluta. Pero en el mundo en que nos movemos es en él. Entonces, si vamos a decir que ese mundo, por lo menos a reconocer que ese mundo no existe, en este mundo vamos a tener que generar formas de hacernos de la verdad, porque él diría que la necesitamos. ¿Me siguen hasta acá? Por supuesto, les recomiendo que lo lean. Primero porque es un escritor muy accesible, los pragmatistas no hablan en términos raros. Justamente también hacen un trabajo importante con el lenguaje. Ahora, él así como ha presentado estos dos talantes, estas dos formas de vivir la experiencia y estar en el mundo, él dice, de todos modos, es como para tranquilizarnos al final, dice, la filosofía pragmática, a diferencia de las otras, porque racionalistas y empiristas hubo siempre, pero estuvieron en las antípodas. Imposible de encontrar algún acercamiento entre unos y otros. Y él dice, no, la filosofía en realidad en la que yo estoy pensando, porque toda esta conferencia está tratando de definir el pragmatismo, ¿no? No es así que es o esto o lo otro. Él dice, la filosofía pragmática preserva una relación cordial con los hechos. El acercamiento fuerte del pragmatismo es siempre hacia los hechos, hacia la realidad concreta. Pero a diferencia de la filosofía de Spencer es un empirista que él toma de referencia, ni empieza ni acaba poniendo de patitas en la calle a las auténticas construcciones religiosas. O sea, a diferencia de los materialistas y empiristas anteriores a él, que desechan cualquier creencia religiosa, cualquier concepción metafísica, cualquier cosa que no sea material concreta, él dice, no ponemos de patitas en la calle a las construcciones religiosas, porque en realidad él está buscando, a ver, ¿qué validez pueden tener las verdades construidas ya en este mundo, incluso las verdades religiosas? Y él dice, también las trata cordialmente a las ideas religiosas. Espero poder conducirles precisamente hasta esa manera, mediadora de pensar que ustedes demandan. Eso dice ahí en la conferencia. Pero, y ahora ya me paso a eso es lo más significativo de la primera conferencia. Ahora en esta, él va a meterse con, bueno, ya dijo que hay una construcción que está muy buena, pero no existe. Vamos a ver qué podemos hacer los seres humanos con lo que tenemos. Y dice, el método pragmático que él está proponiendo sirve para resolver disputas metafísicas que de otro modo serían interminables, como vienen siéndolo, porque él está criticando a todo la filosofía y la metafísica anterior, ¿no? Y él dicen que esto él lo decía siempre al empezar una clase. Frente a cualquier disputa eterna, insoluble, la pregunta es, ¿qué diferencia de orden práctico supondría para alguien el que fuera verdadera tal idea en vez de su contraria? O sea, hay una manera de salir de esas disputas eternas sobre temas ancestrales.
y es viendo qué diferencia práctica se seguiría de esta idea o de la contraria. Porque si no hay ninguna diferencia práctica, bueno, entonces dejemos de discutir eso. Deja de ser un tema de la filosofía. La filosofía tiene que ocuparse de eso, de hacer una limpieza de temas. Bueno, siempre se pone como ejemplo el sexo de los ángeles. ¿Trae alguna consecuencia práctica dirimir si es verdadero o falso? ¿Cambien algo? Él va a decir, ¿tiene alguna consecuencia práctica la elección de creer o no creer en Dios? A ver ustedes, ¿qué dicen de eso? Lo vamos a cortar para pensar nosotros y después volvemos. ¿Hay algo que pueda verse de manera concreta en las consecuencias ¿hay algo concreto que podamos ver que se desprende de la idea de creer en Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes son creyentes o no? Sí. Yo sí. Bueno, ¿qué Sí, consecuencias? A ver, ¿eh? Que digo lo que, con respecto a yo soy creyente, y, pero creo que lo que marca el orden práctico no se lo vería en el orden de lo concreto, sino más bien en el orden de lo subjetivo, ¿no? Es decir, en el orden práctico, creer o no creer en Dios no, no modificaría nada, digamos. No sé, el orden o sea que interno sí, de cada uno. te escuché un poquito cortado. ¿Vos no ves consecuencias prácticas de creer en Dios y tampoco ves ninguna consecuencia práctica en la idea contraria que sería no creer en Dios? No, no, bueno, hay un epistemólogo, había un epistemólogo famoso, Bachelard, ¿no? Que decía que él no creía en Dios, pero que Dios todas las noches se le colaba por la ventana. Eh, y era una cuestión subjetiva, digamos, de él. Pero la ventana sigue siendo la misma, la habitación la misma, la ciudad la misma, o sea, el orden práctico no cambiaba nada. Es decir, entendiendo el orden práctico, creo yo, como lo entiendo, como el orden de lo real, ¿no? De lo facto. Sí, sí, claro. Sí, A ver, entonces no cambia Ahora nada. pienso, por ejemplo, pensando en esa línea, ¿no? O sea, lo que decía Bartolomé, pienso por ahí a veces en la cuestión de lo religioso, cuando, por ejemplo, dice, bueno, fue un milagro, ¿no? Fue un milagro que sanó y le pedía a Dios. Entonces, por ejemplo, inclusive médicos, ¿no? Por ahí que recomiendan a familiares que le recen ya a Dios porque, bueno, nada, el paciente o el familiar está, digamos, ya como que no hay nada más para hacer, entonces milagrosamente se salva, digamos, y eso, digamos, en el orden de lo práctico, por ahí puede ser una razón que permita la creencia efectiva y práctica de alguien, ¿no? En lo personal sí creo en Dios porque, bueno, nada, siempre me pensé como un sujeto religioso y además tengo una formación religiosa muy fuerte, ¿no? Pero creo que va por ahí también la cuestión. Yo creo que sí hay una noción práctica en relación a la religión, pero siempre y cuando se piense desde lo individual, desde lo que a uno le acontece como sujeto, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo cosas para pedirle que puedan ser imposibles de realizar y creo que hay alguien que las pueda realizar y las veo manifiesta, creo que podría creer en ese sujeto. Hasta tanto no me pase, creo que no creería, ¿no? No sé si se logra entender el planteo, sí, pero sí. nada, pensaba por ahí en algunas películas, ¿no? En algunas películas que muestran efectivamente sobre hechos reales, por ejemplo, en donde hay una manifestación casi divina en la que tal cosa, ¿no? Pongo el ejemplo de alguna película, pero ha habido casos, por ejemplo, que milagrosamente se curaron o se despertaron después de 30 años y nadie sabe por qué, la ciencia no puede dar a ciencia cierta qué es lo que pasó, y son cosas que uno por ahí se pregunta desde lo práctico, ¿qué pasó?
quién pasó? intervino, o hay alguien que intervino, no sé. Bueno, yo ya estoy Bien. filosofando, pero Bueno, se está uniendo Laura. Ya la vamos a ver porque pidió la admisión. Acá David dice, sí soy creyente, pero no hay algo concreto y tampoco pragmático. No es observable, pero culturalmente es una necesidad de dar sentido a la existencia y que la muerte no es el fin. Pregunto, ¿esto que ustedes dicen no es una consecuencia práctica? O sea, si creemos en Dios, ¿no tiene como consecuencia práctica, por ejemplo, vivir pensando que las personas que ya no están en este mundo están en algún otro lugar? O que tener alguna esperanza respecto de algo, o no tiene consecuencias prácticas creer en Dios, no cambia nuestra manera de pasar por la vida. Para mí creo que a veces el creer o no en Dios, evidentemente que la persona que cree se predispone de otra manera y o ve las cuestiones, los hechos que pueden llegar a pasar, de que podría llegar a tener una solución o se podría sobrellevar de otra manera en el aspecto de decir, lo voy colocando a esto, ¿no? O sea, una experiencia así fuerte, por ejemplo, una vez estaba observando y un obispo llegó a ver a un enfermo y le pone la cruz encima y le dice al enfermo, ¿qué sientes? Siento que de un lado está Jesús llevando su cruz y del otro lado estoy llevando yo mi cruz. Entonces, esas cuestiones, ¿no? Evidentemente, hace más referencia a las experiencias que va teniendo hacia el mundo religioso de esa persona, ¿no? Que lo Sí, predispone a cargar de otra manera esa realidad que está viviendo, ¿no? sí, Eh, entonces, y después la cuestión de los hechos milagrosos, evidentemente podemos llegar a poner en tela de juicio un montón de cosas en duda, como también de decir, bueno, pero esas dudas son porque vos no las has vivido de esta manera, ¿no? Son cuestiones justamente que ahí entra, y me parece en el pragmatismo, la experiencia es, es un hecho o debe ser un hecho, entonces esas cuestiones están presentes, ¿no? sí, Eh, Tratando de ser como autorreferencial, una vez me voy para dar de baja una tarjeta de crédito en un lugar y bueno, paso todo así, mis documentos, y la persona me miraba así, dice, eh, yo le quería explicar el por qué quería dar de baja, evidentemente, y me dice, no hace falta que me explique tanto, porque yo lo ubico muy bien. Ah, le digo, ah, ¿qué ha pasado? ¿Ve esas bolsas que están atrás mío? Sí, son bolsas de pañales. Yo recuerdo haberlo sacado de una misa que usted tenía que dar y lo llevé al hospital corriendo porque ya no había ninguna posibilidad. Y hoy hace 3 años que yo, esa imposibilidad de tener a mi hijo, ahora puedo cambiarle los pañales. ¿Yo hice el milagro? Evidentemente que no. La fe de esa persona, y tal vez sí. Entonces, son cuestiones de experiencias, ¿no? Que uno puede llegar a ir marcando esa dinámica, ¿no? De predisposición. Evidentemente, si ando pregonando o vendiendo humo, la experiencia va a ser distinta. ¿Y Javier, vos sos sacerdote? Fui sacerdote. Mira, bien, o sea que podemos, Sí, soy profesor en filosofía y licenciado en ciencias religiosas, en teología. mira, podemos también, vos podés enriquecer esta mirada, porque acá David en la participación en el chat hablaba de que hay
por lo menos un sentido para la existencia cuando tenemos fe religiosa. Horacio hablaba de la posibilidad de un milagro. Acá vos estás diciendo también algo en la misma consonancia. Esos, no me acuerdo si alguien más participó, pero esos no son hechos, consecuencias que se desprenden de la creencia en Dios. Sí, o sea, evidentemente uno como creyente tendría que responder sí. Desde la otra perspectiva uno podría llegar a decir, bueno, son acontecimientos que pueda llegar a pasar, pero tal vez va a ser la verdad de ese como la verdad de aquel que experimentó algo distinto. Para esa madre, o sea, decir, mira, ¿cómo no te voy a conocer? Gracias a eso fui, o sea, y yo creo que su predisposición, lo que más le alegró es que sí, yo estaba por entrar a celebrar una misa y dejé la gente ahí, la gente después casi me apedrea, pero era una necesidad de que para esa madre era lo último, ¿no? O sea, entonces uno decía, a ver, ¿puedo explicar las cosas? Y no sé, de hecho uno hasta se sometía a una sanción fuerte de dejar alguna situación así, ¿no? Pero son cuestiones donde la vida también te pone en estos dilemas, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere opinar o decir qué le parece esto? ¿O están pensando? Bueno, yo sigo, pero ustedes lo único que tienen que hacer es decirme que, bueno, que quieren comentar alguna cosa. Ah, tengo que leer porque en el chat David dice, el dogma es algo que no se ve, pero sí modifica, pero no todos de la misma manera. Ejemplo, el religioso que no, supongo que quieres decir que no es practicante o no es activo, ¿no? El extremo sería el fanatismo, pero como tratar de observar algo como la conducta. O sea que, David, estás diciendo que sí. Bueno, la pregunta permanente, porque está tratando de encontrar una manera de que los seres humanos dejemos esas construcciones idealizadas, perfectas, incuestionables, absolutas, y nos manejemos en este mundo con un criterio para darle validez a las verdades, porque, como decía desde el comienzo, las necesitamos, incluso tener algunas certezas respecto a lo religioso, ¿no? Él dice, si las perspectivas rivales acaban significando lo mismo en la práctica, es porque no tienen ninguna importancia. O sea, tiene que verse algo, alguna consecuencia, algo en el orden de lo real para que podamos decir, sí, creer en Dios es lo mismo que no creer en Dios, porque si es lo mismo y no tiene ninguna consecuencia práctica, bueno, entonces no tiene ni sentido. No habría necesidad de buscar una verdad ahí, pero si creemos en Dios, tenemos que encontrar la forma de creer, porque además puede ser válido, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene alguna consecuencia práctica el determinismo o el libre albedrío? ¿Podemos creer las dos cosas? Voy a dejar de compartir para que... Podemos creer, ustedes saben básicamente qué es el determinismo y qué es el libre albedrío, ¿no es cierto? O lo repasamos un poquito. O sea, hay una concepción filosófica también, que es el determinismo, que tiene raíces antiguas, muy antiguas. Hay en los orígenes de nuestra cultura una idea de que hay algo que también lo hemos llamado destino, pero que sería que ya está cantado qué va a pasar. Y el determinismo puede ser muy condicionante, porque hagamos lo que hagamos, va a cumplirse. Eso que tiene que pasar, va a pasar.
El determinismo aparece en nuestras ideas cuando decimos, bueno, tenía que tomar un avión, lo perdí y el avión tuvo un problema y bueno, hubiera tenido por lo menos, no sé, o podría haber muerto, me hubiera, no sé, pasado lo que pasó con ese avión y me salvé. Estaba escrito que no tenía que tomarlo. O decimos, estaba en mi casa, no tenía ganas de hacer nada, vino una amiga y me dijo, vamos a ver esa película, vamos a ver esa película. Bueno, yo no tenía ninguna gana, qué sé yo, al final voy a ver la película y ahí conozco a la persona que, bueno, desde entonces está en mi vida, me cambió la vida, qué sé yo. Estaba escrito, estaba determinado, había algo que iba más allá de que yo tuviera ganas o no de ir. Eso por un lado. La otra postura de la que él habla, que él está hablando en términos religiosos, pero también lo podríamos pensar sin creencias religiosas, que no, la verdad es que yo conocí a esa persona porque decidí ir, no había, o sea, no hay nada que determine, yo soy libre, porque en el determinismo, en lugar de la libertad, se complica mucho, porque hagamos lo que hagamos, el resultado es el mismo. Entonces, en el determinismo es muy difícil decir de qué nos hacemos responsables, si de todos modos no depende de mí que pase tal cosa o tal otra. Bueno, ahí lo mismo diría James. ¿Qué consecuencias, qué se desprende de creer que sí soy responsable, que si hago algo o que elijo hacerlo, soy libre, responsable y sin excusa? Un existencialista ateo como Sartre diría, deja de echarle la culpa al destino. Vos hiciste tal cosa, vos no sé, saliste con el auto después de haber consumido alcohol, o sea, deja de echarle la culpa al destino. Vos hiciste lo que hiciste y trajo las consecuencias que trajo. Bueno, el planteo de William James es que para decir que es verdad lo del determinismo o que tiene validez esa creencia, tendrían que desprenderse consecuencias, cosas concretas que podamos ver que se relacionen con eso. Entonces, el concepto de verdad que nos está proponiendo es que si no hay eso, no hay diferencias en la práctica, no tiene, es una disputa sin sentido. Lo que tendríamos que hacer es dejarnos de ocupar de esas cuestiones de las que no podemos dar cuenta de por qué creemos en que esto es verdad y lo otro no. Si después no lo podemos, si después nos pasa esto, ¿no? Que decimos, sí, yo creo que hay un destino, pero la verdad es que, por otro lado, yo creo que yo logré que tal cosa, o yo me propuse tal otra. Y ahí, bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay una exigencia muy fuerte en esta propuesta en cuanto a la coherencia de lo que pensamos, porque por un lado me conviene pensar que es el destino, pero por otro lado, no, porque yo quiero sentirme también orgullosa y responsable de las cosas que logro porque me lo propuse. Porque si ya estaba escrito, no es mérito mío tampoco, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, el pragmatista va a empezar en esta conferencia a decir, se aparta de la abstracción, del palabrerío. Él está cuestionando, dice que las palabras llegan muy lejos, pero que pueden no decir nada. Las malas razones a priori, porque decimos, sí, yo creo en el destino. Sí, lo decimos así, pero sin asumir lo que significaría que el destino o el determinismo tuviera un papel tan grande en nuestras vidas, ¿no? Los principios inmutables, bueno, esto ya lo vimos antes cuando caracterizó los dos talantes, ¿no? Y también el pragmatista se aparta de esa falsa pretensión de conocer la verdad. En cambio, sí se aferra a lo concreto, a lo práctico, a los hechos, al actuar. El pragmatismo es un método, ya lo vamos a ver a esto, no es una teoría.
toma de cada teoría lo que le sirve, porque justamente tampoco es fundamentalista en el sentido de que esta es la verdad y lo otro no me sirve para nada. Y para ser pragmatista hay que hacer un gran cambio de temperamento, sobre todo si estábamos en la columna que vimos antes, ¿no? Y muy con esto de los grandes principios, las grandes ideas, pero después en la realidad nada que ver. Y entonces, las dos ideas fuertes que va a plantear son, por un lado, el pragmatismo como un método en el que la ciencia y la metafísica no son excluyentes, pueden estar, pero siempre que implique consecuencias prácticas. Esta es otra idea, ¿no? El pragmatismo es como un pasillo de un hotel. Yo me había sacado la cita, no sé si la tengo a mano para leérsela, porque esta la presenta este filósofo italiano, Papini. Si la encuentro, se las leo. Pero básicamente acá está. Papini decía, el pragmatismo se coloca en medio de las teorías como un pasillo de hotel. En una se puede encontrar a alguien escribiendo un libro ateo, en la siguiente a alguien de rodillas suplicando fe y fortaleza, en una tercera a un químico investigando las propiedades de un cuerpo. En una cuarta se puede estar ideando un sistema de metafísica idealista, y en una quinta demostrando la imposibilidad de la metafísica. Pero todas ellas comparten el pasillo, y todas deben pasar a través de él si desean tener una forma practicable de entrar y salir de sus respectivas habitaciones. Bueno, Papini dice esto para después criticar muchísimo el pragmatismo, ¿no? Es como que bueno, es como que no se puede estar de un lado y de otro, tomar de una habitación esto, de la otra. Papini es un crítico del pragmatismo, pero William James no, él defiende esa actitud de mediadora y conciliadora, porque justamente es un pensamiento flexible el que está proponiendo. Entonces, tomo de esto, de esta idea de la que me hago cargo, de que es válida, porque veo las consecuencias buenas, útiles que trae para la existencia. Y no me quedo encerrado que no puedo ser creyente en Dios y después no sostener esta otra idea con respecto a la ciencia y a... Sí, va a decir James, ¿por qué no? Porque las teorías tampoco hay que darles ese lugar, que una es la verdadera. Las teorías son instrumentos en los que nos apoyamos, no son respuestas únicas y definitivas. Son instrumentos, no soluciones a enigmas que nos permiten descansar. William James va a decir, no es cierto que podemos descansar en una idea absoluta, abstracta de Dios. No vamos a descansar nunca en esa idea. Vamos nos va a servir como instrumento esa idea en la medida en que nos modifique algo en la vida cotidiana. El pragmatismo, el que él está proponiendo, ¿no? Flexibiliza todas nuestras teorías, las desentumece, las pone a funcionar. Toma de cada una lo útil. Entonces él va a decir, otra cosa, el pragmatismo está proponiendo una nueva teoría de la verdad. Las ideas, nuestras ideas, todas las ideas, que en sí mismas no son sino partes de la experiencia, se hacen verdaderas en la medida en que nos ayudan a establecer una relación satisfactoria con otras partes de nuestra experiencia. Repito, ¿cuándo se hacen verdaderas las ideas? En la medida en que nos ayudan a establecer una relación satisfactoria con otras partes de nuestra experiencia.
son parte de la experiencia, pero además, cada idea tiene que permitirme llegar o pasar a otra experiencia, a otra parte de nuestra experiencia, a otra distinta. Y eso tiene que hacerse de manera concatenada, coherente, de manera satisfactoria, que funcione de manera segura, que simplifique las cosas, que nos ahorre esfuerzos intelectuales que no conducen a nada. O sea, la teoría de la verdad que está proponiendo James, y que es, por supuesto, muy criticada también, pero lo que él está diciendo, que hay una concepción instrumental de la verdad. La verdad para un pragmatista, como él, no es una propiedad de las ideas. La verdad no está en las ideas. La verdad es algo que le acontece a las ideas. Por ejemplo, puede ser que para nosotros no haya sido verdadera la idea de que Dios existe. Porque la idea que Dios existe no tiene la propiedad de ser verdadera. Ahora, en mi vida, por algo que me pasó, por ejemplo, como lo que contaste, Javier, hay algo que le aconteció a esa idea por mi propia experiencia, porque en un momento pasé por algo que realmente no me había pasado antes. Cuando me pasa eso, esos hechos hacen verdadera a la idea. Pero la idea no venía con la propiedad de ser verdadera. Ni la idea de que Dios existe, ni la idea de que Dios no existe. Ninguna de las dos. La verdad les aconteció. ¿Pero por qué? Porque en mi experiencia hubo algo que pasó que yo antes creía que era verdadero, que Dios no existía, y ahora creo en Dios porque me pasó esto. Ese hecho hizo verdadera a esa idea. Y entonces la idea está viva. La idea nace, cambia, envejece. Él dice, si no, ¿qué hacemos con las ideas consideradas verdaderas del pasado? ¿Qué hacemos con la geometría euclidiana, con el universo según Ptolomeo, que ponía a la Tierra en el centro? Va a decir, la verdad se hace. La verdad no es, la verdad no está, la verdad se hace en el curso de la experiencia. Y la verdad está hecha en gran parte de otras verdades previas, que cada uno de nosotros todo el tiempo estamos manejando ideas como verdaderas. Pero esas son la condición también para que cuando pasa algo distinto, esas ideas también formen parte de eso que consideramos para atribuirle la propiedad de la verdad a una idea nueva. No sé si estoy haciéndoles un matete, quiero que paremos un poquito y que me digan, ¿se está entendiendo cómo se construye la verdad? Cómo la verdad, por empezar, es múltiple. Acá, olvidémonos de que hay una verdad. Olvidémonos porque, ¿qué piensan los anteriores, los que él está discutiendo? No, que la verdad está en la idea. Y que bueno, puede ser que yo la conozca o no, pero ya es un problema mío de percibir la verdad en esa idea. Y él dice, no, la verdad no está en la idea. La verdad no está, no es. La verdad se hace, se construye. Porque algo le acontece a una idea en mi propia experiencia que la hace verdadera. Entonces olvidémonos de que venga el Papa a explicarnos por qué tenemos que creer que Dios existe. Lo puedo hacer yo. Y acá va a aparecer un temón porque de la nada no, porque si no sería el relativismo y el subjetivismo al extremo. Y ustedes están muy preocupados con esto del pragmatismo. Y yo, un poco a propósito, quiero que ustedes lleguen a sus conclusiones, ¿no?
James de ninguna manera va a dejar esto así. No, no podríamos decir que bueno, entonces lo que me va pintando como verdadero es una concepción muy vaga, ¿no? De la verdad. ¿Me pasó algo? Ah, entonces ahora tengo una nueva verdad. Ah, se me ocurrió que cambiar mi idea y ahora tomo esta como verdadera. No, no es tan así porque hay muchos aspectos que hacen. Primero, al acervo de verdades que ya traía, una una verdad nueva construida, ¿no? Eh, Está muy vinculada a todas, a toda mi experiencia anterior. No es que de un día para otro voy a salir con algo. Pero además ni siquiera es una cuestión individual, porque acá también aparece el problema del pragmatismo que le ha costado tanto, y es, pero entonces es una cuestión individual, la verdad, no, no. Hay contexto, hay cultura, hay condiciones eh, sociales en las que estamos que ayudan a la construcción de la verdad. No es que de la nada, ninguno de nosotros inventa de cero la verdad, la construye con todo eso, ¿no? Con todo lo... Pero no está en un lugar separado de lo que experienciamos. No viene de, de otro lado. Es muy fuerte lo que está diciendo. Hay un autor que es Bertrand Russell que dice, el problema con James es como es como que nos metemos a una bañera de agua tibia, muy confortable, y, y se va gradualmente calentando, 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 y nunca sabemos en qué momento vamos a empezar a gritar. Pero hay un momento en que James, que parecía que venía con una onda flower, nos hace sentir que no tenemos más excusas, que dejemos de aferrarnos al biribiri de la teoría y que usemos esta posibilidad de manejarnos con la verdad, asumiendo todas las consecuencias y responsablemente, ¿no? O sea, el problema con James está cuestionando todos esos andamiajes que nos han dado tranquilidad intelectual, ¿no? Porque nada más lindo que haya explicaciones muy por encima de nosotros, que es como una tutela que tenemos en las grandes ideas esto, ¿no? De que el amor existe, de que la verdad existe, de que la felicidad existe. No, la construimos. Ustedes lo dijeron desde el comienzo. Es así. La verdad, esa verdad absoluta, independiente de mi paso por este mundo, eh, para James, no, no. Eso, o sea, es una construcción, es artificial, es una perfección, pero vivimos por eso su postura se llama empirismo radical. No sé si quieren hacer algún comentario, no sé qué están pensando con esto. A mí me hace pensar muchas cosas que no sé cómo explicarlas, ¿no? Sobre todo en el tema de lo radical, ¿no? Hay un tema muy recurrente en mi profesión, eh, las que consultan, por ejemplo, de 10 pacientes, 9 son mujeres. Y un tema que le preocupa a la mujer es la fidelidad o la infidelidad, ¿no? Son dos temas muy preocupantes. Bueno, y entonces, cuando se produce una infidelidad y esta persona corrobora que existe una verdad que evidencia la infidelidad, no sabe qué camino tomar, digamos.
entiendo por radical que uno tiene que tomar una decisión frente a la verdad. Y ahí viene otro problema más. Y bueno, y a mí me hace pensar que es tan potente el pragmatismo radical que eso tiene que ver con los principios, ¿no? Con las convicciones, y ahí entramos en otro tema. Pero mantenerse firme e incólume frente a lo que uno piensa y a sus convicciones y sostener una verdad, no sé si sostener una verdad, no sé cómo decir eso, pero ya leyendo más seguramente me voy a ilustrar un poco, pero eh, Bueno, qué interesante eso que decís, ¿no? Porque el tema, bueno, el tema de la monogamia sería otro tema para someter a este escrutinio, ¿no? Es una idea que tiene validez la monogamia. O sea, ¿es posible la monogamia? ¿Existe? Bueno, decimos, ¿cómo vamos a dudar de semejante cosa, ¿no? Y sin embargo, vos decís que tenés de 10 pacientes, 9 son mujeres y que el tema predominante em, es ese. Porque bueno, hay una construcción social, de nuevo acá. Hay una construcción social en torno a ese amor exclusivo, ¿no? Hay una cuestión que ponemos ahí muchas otras cosas, porque ese es el contexto en el que hay que analizar una idea, ¿no? ¿Cuántas cosas le ponemos a esa exclusividad? Le ponemos la autoestima, todo ahí. O sea, la infidelidad nos hace sentir realmente que somos eso que una persona no elige con. O sea, cuando nos son infieles sentimos que, bueno, hay otra persona u otras que son más importantes que nosotros para esa persona. O sea, nos mueve todo la estantería. Vos, Bartolomé, lo sabrás, pero con detalle esto. Ahora, ¿qué de, quiere decir usted, profe? a ver, no, 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 me refiero por el paciente. Tengo dos cuernos acá. No, No, como diría un colega mío, dice así, como vos bien lo sabés. no, no, yo no, ¿cómo voy a decir una cosa así? No, ya sé, estoy Yo diciendo me broma. refería a que lo sabrás, lo que implica. No le voy a arreglar más. Lo que implica para cualquiera de nosotros la infidelidad, ¿no es cierto? Eso sí que tiene consecuencias prácticas, concretas. Podemos imaginarnos qué se desprende de esa idea, ¿no? Ahora, el tema acá, en realidad, me expresé mal, pero a lo que iba de lo que vos decís, que es muy importante, es qué es lo que, porque imagínate qué cambio que sería en la vida de cualquiera de tus pacientes que realmente pudieran deconstruir un poco esa idea de que si son infieles es un problema tuyo o bueno, no sé, es algo que no hiciste bien, porque la verdad que la idea de la monogamia y de la infidelidad es una construcción, me parece que eso lo ponía en el chat. A ver, sí, lo ponía David, es una construcción social, básicamente, como tantas otras, o sea, es muy fuerte en nuestra idiosincrasia. El matrimonio, la monogamia, la fidelidad, todo eso son construcciones que además no tienen tanto tiempo en la historia de la cultura, ¿no? Es muy, bueno, eso sería otro tema, me voy a ir de tema, pero viene muy de la propiedad privada, de lo funcional que ha sido el crecimiento del capital, el tener una única pareja, etcétera, y el trabajador, ¿no? Qué distinto que es un trabajador que tiene
más o menos organizada y ordenada su vida en una pareja a que, bueno, picotea por todos lados, ¿no? Cuánta más energía que lleva de estar con muchas personas a la vez, ¿no? Bueno, sería otro tema. Básicamente, lo que retomo acá para no meterme en cuestiones de la vida privada, es que él dice que todo el tiempo hay un proceso de construcción de la verdad o las verdades, y que él dice que es lo que tanto Schiller como Dewey trabajan como el proceso por el cual cambiamos de opinión. O sea, porque es evidente que hay cambio. Hay cambio de opinión, hay cambios de creencias, hay cambios con respecto a lo que antes considerábamos verdad. Y es porque tenemos nuestra reserva de viejas opiniones. Por ejemplo, lo que pensamos respecto a la fidelidad y a la monogamia. De cualquiera. No estoy hablando de nadie en especial. Tenemos esa reserva y una nueva experiencia las pone en tensión. O sea, algo pasa en nuestra vida, o nos pasa, o le pasa a alguien. Por ejemplo, tenemos nuestra idea de la fidelidad y nos empieza a gustar a alguien. Bueno, hay una nueva experiencia que pone en tensión esa reserva de opiniones que teníamos. Eso trae una conmoción en lo que pensábamos, un trastorno. Y entonces puede surgir una nueva idea, porque de esto que nos está pasando, claro que se van desprendiendo otras cosas que nos pasan. Es tu trabajo seguramente en un consultorio. Surge una nueva idea, pero esa nueva idea es psíquicamente insostenible. Si fuera una cosa, no sé, hay situaciones en que una persona por una crisis cambia totalmente, pero es más bien una reacción en nuestro psiquismo, en realidad, frente a algo que nos perturba, algo nuevo que pasó. Lo que surge es una nueva idea, pero que se puede injertar. Y aún cuando cambiamos mucho, porque hay personas que, bueno, de cómo pensaban de esto, por algo que les pasa, empiezan a pensar diferente, pero aunque haya una revolución a nivel de las opiniones, eh, quedan en pie la mayor parte de lo que antes pensábamos. Es muy difícil, es imposible para el ser humano cambiar así. No sé, por ejemplo, alguien que fuese homofóbico. No acepta de que haya homosexualidad o lesbianismo o nada, 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 nada. Hasta que un día una persona muy allegada le dice que tiene una pareja homosexual. Bueno, seguramente eso trae un trastorno a nivel de las opiniones. Y seguramente va a salir algo nuevo, porque ya con lo que tenía ya es muy difícil seguir. Pero deben quedar en pie muchas de las cuestiones del antiguo orden, sino que esa nueva verdad se acomoda ahí a lo. Entonces, el James Dewey iba a decir que de ninguna manera es así en el aire esta construcción de la verdad, porque es lo mismo que ocurre con las viejas opiniones. O sea, esas verdades que traíamos, esas verdades que compartimos con el contexto en el que vivimos, tienen una influencia decisiva. Somos leales a ellas. Es un principio. En algunos casos es el único. Es para algunas personas imposible moverse de lo que piensan, porque bueno, quieren seguir fieles a lo que venían pensando. Pero una nueva opinión, una nueva idea, una nueva creencia cuenta como verdadera si permite asimilar las novedades en lo que traíamos de antes, en las viejas experiencias. Y es un proceso subjetivo que puede llevar mucho tiempo incluso, ¿no?
esto sí es bien subjetivo. Si bien todo lo demás incide, es un proceso subjetivo, porque una persona puede decir, sí, yo antes pensaba una cosa y ahora otra, y la verdad que solo en el interior de ese pensamiento está la cuestión. Y además va a decir James, esas otras verdades, por ejemplo, hoy decía la geometría euclidiana o la astrología ptolomeica, bueno, y tantas, ¿no? Llegaron a hacerlo por cuestiones humanas y también fueron producto de esta combinación de la experiencia y lo nuevo que nos va pasando, que forma parte de la experiencia, y la verdad que podemos tener los seres humanos es esa, porque la otra, la verdad puramente objetiva, que no media entre las partes previas de la experiencia y las más nuevas, dice, yo no lo veo en ningún lado. La experiencia independiente de la experiencia humana, la experiencia que no, perdón, la verdad que no produce la experiencia humana, esa incorregible, imperturbable, perfecta, dice James, no existe. Así que tenemos dos opciones. O nos quedamos con una quimera o bueno, estoy un poco preocupada por el tiempo, no sé cómo voy. Ya está. Bueno, esto es como una síntesis. Este PowerPoint también se los dejo ahí en el aula, ¿no? Esto es como que sintetiza todo lo que hemos estado trabajando de estas conferencias. No hay nada, James lo dice, no hay nada más opuesto a lo que yo pienso que el racionalismo. Y es lo que estuvimos viendo, ¿no? No creen en el talante de un racionalista porque está aferrándose a algo perfecto, pero refinado, elevado, pero que los seres humanos podemos hacer algo mucho más real y también más comprometido con lo que vamos conociendo del mundo, ¿no? Pero eso es más o menos lo que estuvimos viendo hasta acá. Pero también se diferencia del empirismo, ¿no? Fundamentalmente en eso, no tiene prejuicios a priori contra ningún tipo de verdad, tampoco contra las verdades religiosas. Sí dice, si las ideas teológicas demuestran poseer un valor para la vida concreta, son verdades. Serán buenas en esa medida a esos efectos. Alguien que cree, algún creyente en el absoluto, lo es porque hay algo que le trae bienestar por creer en eso. Una idea es verdadera mientras resulte de provecho para nuestras vidas. Y miren cómo termina definiendo esto. Me parece que con esto ya estamos terminando. Lo que nos sea mejor creer, esto, dice, suena muy parecido a una definición de la verdad. Esto equivale a, bueno, darle rienda suelta a todo tipo de fantasías sobre los asuntos de este mundo, a todo tipo de supersticiones sentimentales sobre un mundo futuro. No, dice James en esta conferencia. Mi creencia en lo absoluto, fundada en el bien que me hace, debe soportar el desafío de todas mis otras creencias. O sea, yo no voy a construir una verdad que sea incoherente con todo lo otro que yo pienso. Es imposible, es insoportable para el psiquismo.
Lo que no acepta el pragmatista es prejuicios, dogmas obstructivos, cánones rígidos. Pero lo puedo llegar a la verdad, pero tengo que saber que la verdad es una construcción y que solo sale de mis experiencias. No está en las ideas, no está en las cosas, no hay forma de que yo sepa, en definitiva, si Dios existe o no existe. Pero yo puedo vivir la experiencia de que eso es verdadero en la medida en que trae buenas cosas para mi vida. El pragmatismo es afable, dice, y con esto ya termina la conferencia. Sus maneras son plurales y flexibles, sus recursos son ricos e infinitos, y sus resultados finales tan propicios como los de la madre naturaleza. Y con eso termina la conferencia esta en la que... sí, Horacio. Horacio dice que hay resistencia del viejo orden de igual manera. Claro, ¿quién dijo que es fácil? David, David dice, puede surgir una construcción social, pero en lo cultural no sería lo mismo. No sé si querés comentarlo un poco a eso, porque no sé por qué estableces esa diferencia. Si querés escribirlo en el chat. Bueno, cierro. Empezamos con él diciendo de que tener una idea, una filosofía, una cosmovisión, que no tengo nada, pero nada que ver. O sea, yo digo que soy, sé, solidaria, generosa, que yo después en la vida, nada que ver. Digo que soy humanista en la vida, totalmente otra cosa. Digo que soy creyente, pero no, ninguna práctica de los principios esos en los que creo. Digo que soy, no sé, lo que se les ocurra. Soy, no sé, comunista, pero todo es para mí y acumular propiedad privada, qué sé yo, etc. Bueno, empezó atacando eso. Empezó diciendo que en realidad esos sistemas abstractos muchas veces son eternas disputas entre egos, entre cuestiones que vienen de otro lugar y que no podríamos decir por qué esta idea es verdadera y esta es falsa, porque en realidad en la práctica después se ven los mismos efectos, las mismas consecuencias. Y después se metió con el tema de la verdad. Él dice, ahora leo lo que puso David. Él dice, en realidad la verdad absoluta, única, universal, la verdad que está en la idea, no, eso yo no la veo por ningún lado. La verdad no está, la verdad se hace, la verdad acontece, porque hay hechos en mi propia experiencia que van haciendo que aparezca eso nuevo como puedo ir construyendo verdades y de hecho hay cambio y las verdades son múltiples, pero es porque algo acontece en el orden real, concreto de la experiencia. Eso sería como el recorrido que hicimos. Y David dice, en lo cultural existe la resistencia, la experiencia de un determinado grupo. Ya al no aceptar habría un aislamiento, una construcción propia fuera del contexto. Ah, bueno, claro. Estás hablando, claro, tiene algún papel, tanto lo social como lo cultural, ¿no? En esta construcción de la verdad, claro, claro que sí, claro. No sé ustedes, pero ¿qué tanto podemos, así como no es fácil alejarse del conjunto de ideas antiguas o las opiniones que tenemos en esa reserva, tampoco es fácil separarse de lo que piensa el contexto social y también en lo cultural, como dice acá David, en el que estamos. Es fácil ser
para nosotros, ¿no? Bueno, aunque ahora hay cada cosa, disculpen, pero yo soy como antigua en esto, pero el poliamor, qué sé yo. Es muy difícil en nuestra cultura salir de la monogamia, de la idea de monogamia. Y en otras culturas no. Hay culturas, qué sé yo, donde en un harén alguien tiene varias esposas, ¿no? Varias mujeres. A nosotros eso, acá no nos cierra de ninguna manera. Es cultural. Hay una resistencia muy grande a que eso esté bien o que se haga y que no pasó nada, ¿no? ¿Por qué aceptaríamos una pareja no monogámica? ¿Qué beneficio nos traería? ¿Qué, qué mejoraría en nuestra vida aceptar eso? Bueno, si hay algo, no sé, no sé qué dicen tus pacientes, pero si hay algo que puede ser útil o bueno y que se desprenda como efecto concreto de la idea de que la monogamia no va más. Y bueno, seguramente ahí es donde empezamos a reconsiderar que es válida esa idea, ¿no? En realidad nadie lo piensa eso, Yo creo que no. ni se le cruza por la cabeza, ni a mí tampoco. No, claro, yo. No, pero digo, si uno mueve la cajita, los elementos se mueven. Y hay algunas cajitas que no movemos nunca, digamos. Empezamos diciendo eso, ¿no? Si le parece, ya dejo de grabar porque ya el tema ya estaría, ¿no es cierto?